bien, 8 de la mañana con 8 minutos. A mucha gente no le gusta el equilibrio informativo, ¿no? Pero digo, en este espacio siempre van a procurar, siempre van a tener eso y nosotros vamos a procurar ofrecerles eso. Tuvimos al señor ministro de Inclusión Económica y Social al inicio de este espacio, luego a Paola Cabezas de Revolución Ciudadana, para obviamente tener dos posiciones claramente contrapuestas y al final ustedes tendrán una valoración en torno justamente a los temas de la gran agenda nacional. Le envío un abrazo a Damián de la Torre, colega y amigo, expectante de la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, y también a la doctora Grace Aguilar, que igualmente felicita la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos con el analista político Pedro Donoso, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Pedro, bienvenido, qué gusto. Hola Fabricio Belkis, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a Pedro Donoso. A ver, hagamos una evaluación. Al inicio de este espacio estuvo Esteban Bernal defendiendo la postura del gobierno, hablando de la capacidad constitucional que tiene el presidente para, si así lo considera en su momento, echar mano del 148 de la Constitución que le permitiría disolver la Asamblea Nacional, con las consideraciones que establece la Carta Política. Siguen hablando de que hay una actitud de desestabilización por parte de algunos sectores. Paola Cabezas negó esa actitud de desestabilización, siendo crítica con la postura del Ejecutivo. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Cómo entendemos el momento político que vivimos, Pedro Donoso? Bueno, es difícil entender, la verdad. Es decir, para poder hacer una lectura de contexto se necesita como mucha claridad, mucha objetividad también, ¿no? Mucho equilibrio. Veo que en el Ecuador, digamos, tener equilibrio en el análisis, tener equilibrio en los invitados es también deporte extremo, ¿no? Porque nos tildan de uno, nos tildan de Claro, otro. pues hoy como nunca antes, hoy me han dicho lacista un montón de gente. Así es. Otros días me dicen correísta, alguna vez me dijeron morenista. Digamos, Yo quiero que me digan emelexista y ambateño. pero más bien que vergüenza que te digan MLXista. No. Bien orgulloso de mi bombillo. Yo creo que eso demuestra mucho, digamos, en la esfera de la opinión pública lo que estamos viviendo en el país políticamente, ¿no es cierto? Evidentemente una fragmentación que es natural, creo yo, en el fenómeno de mutación que estamos viviendo. Es decir, fueron, digamos, 10 años de correísmo, 4 años de no sé qué era, el morenismo, ¿no es cierto? Y ahora es como un reacomodo de fuerzas y es interesante ese reacomodo de fuerzas, ¿no? ¿Qué provoca una tensión, digamos, un choque de trenes como lo han denominado? Y claro, es muy interesante ver cómo la comunicación gira alrededor de eso, ¿no es cierto? La comunicación en política tiene como dos objetivos, digamos, ¿cierto? La coerción y la legitimación. Y el juego, digamos, del gobierno muchas veces de coerción, ¿verdad? Y muchas veces de legitimación. Y de la oposición finalmente solo puede acudir evidentemente a la legitimación porque la coerción es más relacionada con la comunicación desde el poder, ¿no? Entonces vemos que sí hay, digamos, esta entropía política que es difícil de ordenar, ¿no es cierto? Que hay un reacomodo de fuerzas, pero yo siento que de una u otra manera, digamos, este choque de trenes es un fenómeno natural en el reacomodo, ¿no es cierto?, de las piezas en el tablero político, ¿no? Pedro, hace minutos Paola Cabezas dijo que desde el gobierno se ha buscado crear esta imagen o esta figura del enemigo, que primero fue la Asamblea Nacional en un primer momento y ahora lo que el mismo presidente Lasso ha denominado este triunvirato de la conspiración. ¿Coincide usted con este criterio? No, yo creo que no. Finalmente, si el juego democrático es juego democrático, ¿no es cierto? Conspiración no puede haber cuando hay un cuerpo, digamos, constitucional que ampara las acciones. No toda oposición es conspiración, no toda conspiración es oposición, también valdría la pena aclarar. Pero es muy interesante, digamos, esta incapacidad del gobierno de tener una lógica identitaria, ¿no? Es decir, esto nace de una entrevista, ¿no es cierto?, 90 minutos en prime time que tuvo el presidente, en donde pudo resignificar los conceptos, en donde pudo, digamos, ganarse el titular. Y para mí el titular de esa entrevista fue: voy a dividir la ley en 3 y voy a enviar a la Asamblea. Eso creaba una nueva dinámica, además arrinconaba políticamente a la Asamblea desde la creación del concepto, es decir, voy a seguir intentando aprobar mi ley. Claro, dice, más allá de que no estoy de acuerdo, Asamblea, ok, te acepto, no voy a insistir, te voy a dividir la ley en 3. Ese era el titular. Y el titular fue robado por, yo creo que un exabrupto del presidente, de señalar finalmente una conspiración. Creo que no tiene mucho sentido, que quizás en el juego político tiene sentido para, digamos, acorralar a las 3 vertientes de oposición y señalarlas, ¿no es cierto? Pero tiene muchos errores políticos. Uno de esos, por ejemplo, es elevar el nivel de oposición política del señor Issa con Nebot y con Correa, finalmente, ¿no? Es decir, de esta asociación. Sí, ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir que no tenga el nivel, sino que finalmente, digamos, si el gobierno no quiere señalar, ¿no es cierto?, a la CONAIE como su opositor, ¿para qué lo elevas finalmente a oposición? ¿No? Es decir, la política es un juego, digamos, casi de baile, digo yo siempre, ¿no es cierto? Es decir, el protagonista señala quién es su antagonista. Aquí no es que uno nace siendo oposición, ¿no es cierto? El protagonista tiene que señalar y construir ese imaginario de oposición. La pregunta al gobierno es: ¿quién quieres que sea tu oposición?
Yo creo que es mucho más fácil que su oposición sea el correísmo y no el movimiento indígena. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena se convierte quizás en un factor de oposición perfecto. Porque puede calentar las calles, hacer oposición desde la periferia como lo ha hecho siempre. Porque tiene estructura social. Estructura social, disputar los conceptos, porque tiene identidad finalmente con quizás una clase media, digamos, o media baja, ¿verdad? Pero ahora se cierra el círculo cuando puede hacer oposición desde la formalidad, desde la institucionalidad, con los votos que tiene la Asamblea. Puede hacer oposición desde la política pública. No es menor, ¿no es cierto?, que uno de los legisladores de Pachacutic presente, por ejemplo, una ley para bajar las tasas de interés, por ejemplo, ¿no? Es decir, está haciendo oposición también desde la formalidad. Entonces, no es estratégico finalmente establecer ese nivel, ¿no es cierto?, de oposición a la CONAIE que después le va a pasar factura al gobierno. Ahora, yo pregunto, en la misma lógica de la pregunta de Belkis y la respuesta de Pedro Donoso, la oposición natural del presidente Lasso debería ser el correísmo. ¿Dónde ubicamos al Partido Social Cristiano? ¿En la teoría o en la práctica? Pues en la teoría, digamos, era su aliado. En la teoría era su aliado y en la teoría, incluso ideológica, tienen intereses comunes, pero en la práctica... Ese es el problema, que finalmente, digamos, el gobierno decidió que el Partido Social Cristiano sea su opositor, ¿no es cierto? Y con eso pierdes varias cosas. Primero, pierdes la disputa de un mismo sector ideológico, ¿no es cierto?, en vez de sumar restas. Y en política restar es mucho más fuerte, ¿no es cierto?, te pesa mucho más. Y además te disputas también una lógica geográfica. La otra vez en una entrevista compartíamos con el entrevistador y decíamos, para mí el clivaje en el Ecuador no es de izquierda a derecha, nunca ha sido. Siempre es sierra-costa. Es decir, aún hay esa diferencia de visiones, aún hay esa diferencia política. Yo siento que sí. No digo rivalidad, no estoy hablando de rivalidad. No, es el clivaje pero yo entendía que el clivaje de los últimos tiempos es correísmo, anticorreísmo, y yo no sé si se mantiene ese clivaje. Yo creo que es mucho más complejo, ¿no es cierto? Quizás ese es el clivaje de moda, pero el clivaje que se mantiene, creo yo, es sierra-costa, y aún se sigue manteniendo esas disputas sierra-costa, ¿no? Y es impresionante ver de una u otra manera la, digamos, relación identitaria que tienen ciertos sectores políticos con cierta región, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, el problema de eso es que te disputaste con tu hermano gemelo, ¿no es cierto?, ideológicamente hablando, el mismo espacio, y cuando ocupas el mismo espacio es más complejo, porque incluso no puedes, digamos, establecer esta disputa conceptual que digo yo, que es tan importante, ¿no es cierto? Esto de entender que estamos en un nuevo momento, pero que seguimos disputando los viejos conceptos. Es decir, la lucha política, ¿no es cierto?, la cancha política del Ecuador se sigue debatiendo en los conceptos del correísmo. No digo que esté bien o mal, lo que digo es que, ¿no es cierto?, se siguen, digamos, basando esa disputa política en lo que nos heredó el correísmo, y ningún estamento, ni político ni social, ha reconceptualizado esos significados, ¿no? Ha resignificado esos conceptos finalmente, ¿no? Es decir, seguimos entendiendo a la salud, a la educación, al sistema tributario, etcétera, con de una u otra manera lo que nos heredó el correísmo. Y claro, yo creo que esa es la batalla más importante que debería tener el gobierno, la batalla conceptual. Ahora bien, señalar a la CONAIE, volviendo al tema de la CONAIE o al movimiento indígena como tal, ¿no sería una forma del gobierno en cierta medida de justificar eventuales consecuencias derivadas de esta falta de capacidad de acción del gobierno? Es decir, construir este relato para el final del día, si es que vuelve a haber otro octubre o qué sé yo, decir, tenía razón, siempre hubo un intento de desestabilización por parte de este sector. Sí, digamos, pero le elevas finalmente a oposición política, no le elevas finalmente a un actor que está desestabilizando. Por eso los conceptos son tan importantes. Es decir, si yo te señalo a ti como oposición, te legitimo dentro del juego democrático, no dentro del juego antidemocrático, ¿no? Y claro, es muy interesante porque esa es la parte estratégica que de una u otra manera es difícil como de visualizar, ¿no? Y claro, todos estos elementos se van sumando en lo que yo creo que es, digamos, un problema que enfrenta el gobierno, que es la caída del optimismo. Más allá de sus cifras de aceptación, es la caída del optimismo. Porque es impresionante ver, ¿no es cierto?, la transformación que, entre comillas, del efecto Lasso generó. Yo creo que también con la vacunación. Primero, digamos, a inicios, ¿no es cierto?, del gobierno, natural que el optimismo crezca cuando tienes un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y después con la vacunación, que para mí no es solo la vacunación, es uno de los hechos políticos sin precedentes más importantes. ¿Por qué lo digo antes de que me tilden de racista? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, después de 4 años, ¿no es cierto?, en donde la palabra del presidente no valió nada, y no estoy haciendo un juicio de valor, es decir, Lenín Moreno aparecía en cadena nacional diciendo voy a vender los aviones, y no vendía los aviones. Reivindicar la palabra del presidente y lograr un compromiso de campaña que era muy difícil de lograr, reivindicó una inyección de optimismo impresionante. Y ahora vemos que ese optimismo está de caída, ¿no es cierto? Y está de caída porque hay sumatoria, ¿no es cierto?, de elementos que la gente lo va percibiendo. Esa es la cancha más peligrosa para el gobierno. Y está de caída por errores propios del gobierno al, por ejemplo, no tener probablemente solidez política y un operador político igualmente potente.
Yo creo que varios elementos, ¿cierto? Como hipótesis lo lanzo. El primero es las circunstancias, ¿no es cierto? Digamos, la política se divide en dos, la vida se divide en dos, lo que tienes control y lo que no tienes control, ¿verdad? Es muy difícil apostar a lo que no tienes control. Entonces es evidente que el gobierno no sabía que iba a haber una masacre en las cárceles. Es evidente que de una u otra manera la ola delincuencial que estamos viviendo no era previsible, o quizás era previsible, pero es muy difícil de resolver porque es un problema estructural. Entonces, digamos, sí tiene mucho que ver con lo que no controlan, pero también yo creo que es con su falta de operación política, pero yo creo que de algo mucho más importante, que son tres elementos en mi criterio, ¿no es cierto? El primero es información. Si yo siento que el gobierno no tiene información, es muy peligroso que este país no tenga un censo poblacional. Yo repito esto a cada rato. Todo el mundo me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque no sabemos cuál es la composición demográfica de este país. Pero vamos 5 meses de gobierno, en todo caso, ¿no sería anticipado en cierta medida? De acuerdo, hablo del Estado en general, ¿no? Es decir, digamos, un Estado que no sabe cuál es el Ecuador, ¿no es cierto?, que vivimos, es supremamente grave. El censo poblacional se debió haber hecho en el 2020 por digamos, pandemia no se lo hizo. Pero claro, es muy difícil que no entiendas cuál es el Ecuador que estás viviendo, ¿no es cierto?, que estás gobernando. El segundo, no hay mucha metodología en la gobernanza, ¿no es cierto? Y el tercero es que no hay actores. Entonces sí, es una sumatoria de todo, ¿no es cierto? Es una sumatoria de cosas que no tenías bajo control, pero también tu incapacidad, además, de definirte cuál es tu identidad, ¿no? Es Jacobo García, que es analista español excelente, él dice siempre, claro, el problema del gobierno de Lazo es que no tiene identidad. Un día es gobierno del encuentro, el otro día de la mano dura, el otro día de la producción, el otro día de las vacunas, y uno no sabe cuál es la identidad del gobierno. Al no tener identidad es muy difícil tener estrategia. ¿Sabemos entonces o podemos advertir hacia dónde va el gobierno considerando esta interpretación? Yo creo muy difícil en el mediano y el largo plazo, quizás un poco más fácil en el corto plazo. Yo creo que ahorita su fijación finalmente es el establecer la aprobación de esta ley de creación de oportunidades. Me sorprende también la pasividad del gobierno mientras propone esta ley. Es decir, de una u otra manera tú puedes como demostrar, ¿no es cierto?, mucha proactividad con tu capacidad y tu competencia de proponer leyes. Es decir, crisis carcelaria, propongo una ley. Todo el mundo va a decir, sí, pero la crisis carcelaria no se resuelve con una ley. Bueno, pero por algo hay que empezar, ¿no? Muchísimas cosas, ayer escuchaba un análisis, muchísimas cosas de la situación del país ahorita no solo se resuelven desde la lógica legislativa, sino desde la lógica de la administración del Estado, desde claro, de la política pública, ¿no? Claro. Exacto. Entonces no estamos viendo finalmente, ¿no? Por ejemplo, este tema de los agricultores, y eso le decía el ministro Bernal en la entrevista que tuvimos hace minutos, el tema de los agricultores no es un problema de la Asamblea, es un problema del Ejecutivo. Totalmente. O sea, el Ejecutivo podría resolverlo. Al igual que el tema carcelario no necesariamente se resuelve con una ley, sino con una política pública del Ejecutivo. Totalmente de acuerdo. Propio de los transportistas, por ejemplo. Lo de los transportistas, igualmente. Ahora, el problema es que también Lazo está heredando un país complejo desde su estructura, ¿no? Es decir, el problema de los arroceros y el problema agrícola no es que se resuelve con un decreto, no es que se resuelve fácilmente, es un problema, digamos, de estructura, de sistema. Pero a mí me parece que en el tema de los arroceros, el hoy presidente, cuando candidato, comete un error, porque dijo, una de las primeras decisiones será ponerles el precio de la saca de arroz a tanto. Entonces ya generaste una expectativa, llega al poder y los arroceros, bueno, ¿y dónde está el cumplimiento de la oferta de campaña? Tú acabas de señalar, Fabricio, el punto específico, ¿no es cierto? Siempre el enemigo más cruento de un político es la expectativa. Siempre es la expectativa. Nosotros, una semana antes de que termine la segunda vuelta, construimos un indicador, no era muy técnico, digamos, pero un indicador muy interesante que decía, por cada voto que ganaba Lazo, perdía un punto de gobernabilidad. Y estaba establecido por cada una de las propuestas de campaña que hacía, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ahora equilibrar finalmente la gobernanza, ¿no es cierto?, de la campaña, ¿no? Entonces, muchas veces siento que el gobierno aún sigue en campaña electoral y no sentado finalmente. Yo la semana pasada, hace 2 semanas, que estuve en Guayaquil, quería contarles, no alcancé a tomar una foto, pero pasando el puente de Juján, o sea, pasando de Guayas a Los Ríos, me encontré con 3 carteles en los postes que no los han bajado todavía y que eran carteles de campaña con la foto del presidente. En el uno decía, salario básico unificado a $500. En el otro decía eliminación de Cenecit, en el otro decía precio del saco de arroz de no sé cuánto. Todavía están allí, claro, con la reflexión que hace Pedro Donoso, se me viene a la mente justamente estas ofertas que no se han cumplido. Lo de la Cenecit, cuando lo ofrecieron, se dieron cuenta que legalmente no se podía cumplir. Ya, y lo del salario es un tema más complejo todavía, Pedro. No, totalmente, porque además estás gobernando un país
con un tejido social roto. Es decir, digamos, ojalá solo se resolviera finalmente con el tema de subir el saco del arroz, etcétera. Es decir, hay unos indicadores sociales que en este país dan terror, ¿no? Dan terror. No solo el tema de la inseguridad, que en sí mismo da terror. Es decir, antes de esta nueva ola de inseguridad, 1.6 guayaquileños morían al día por crímenes violentos, ¿no? 41%, digamos, de la tasa de la criminalidad subió. Pero claro, hay unos temas estructurales que son muy difíciles de resolver, muy difíciles de resolver. Y ahí hay que ver, digamos, cómo el gobierno intenta, ¿no es cierto?, establecer un recambio dentro de las estructuras, pero creo que es muy complejo. El Ecuador está viviendo una ruptura del tejido social que no es fácil de resolver. Y ahí, ¿cuán protagónico puede ser el diálogo o nos quedamos con el diálogo como una mera utopía? Es un problema cuando desde la lógica política se propone un diálogo como un objetivo, como un fin y no como un medio, ¿no? Entonces te tomas la foto en el diálogo, sacas el titular, pero el diálogo nos llega a ser política pública. Ese es un grave problema, no aterriza finalmente. Entonces, uno no puede hablar de diálogo si es que no va a tener resultados establecidos y palpables. Tiene que haber una línea de ruta, pero también tiene que ver con el tema de que al diálogo llegas, ¿no es cierto?, estableciendo ya unos preconceptos que no los preparaste con anterioridad. Yo regreso al tema de los conceptos. Es decir, a mí me sorprende que los estamentos políticos, económicos, sociales en este país, 4 años no resignificaron estos conceptos. Entonces, aún los conceptos están en disputa, ¿no? Aún, por ejemplo, subsidio está en disputa, ¿no?, conceptualmente hablando. Y claro, yo creo que ahí le falla muchísimo al gobierno la construcción de estos conceptos para que este concepto en sí mismo no esté en disputa, ¿no? Pedro Donoso, el viernes, y hablando de lo que pasó la semana anterior, tuvimos una serie de actores políticos que posicionaron el tema de la muerte cruzada, entre esas la ministra del Gobierno. Llega el miércoles de la semana anterior, esto lo cité en el comentario de esta mañana, la presidenta de la Asamblea emitiendo un comunicado tratando de conciliar. La ministra del Gobierno al mediodía del miércoles diciendo, ok, vamos a enviar los 3 proyectos de ley. Llega la noche, el presidente Lasso dice, sí, vamos a enviar 3 proyectos de ley, uno tributario, uno laboral y uno de inversiones. Ya les vamos a explicar cómo es el mecanismo. Y de alguna manera, cuando él dice, sí, el 148 de la Constitución me faculta disolver la Asamblea, hay que actuar con sensatez. Palabra utilizada por el presidente de la República en la entrevista con TC Televisión. Uno pensaba que las aguas, digamos, se iban a calmar un poquito, que se pusieron unos pañitos de agua fría en la cabeza, ejecutivo y legislativo, y que las cosas por lo menos iban a entrar en un compás de espera. Pero el viernes hubo un encuentro con periodistas que no fue grabado, algunos colegas estuvieron invitados e informaron. El presidente vuelve a arremeter, habla de la desestabilización, habla de la conspiración, dice que tiene listo el decreto ejecutivo de la muerte cruzada para disponer la disolución de la Asamblea Nacional, pero que le quiere dar a la Asamblea una última oportunidad. Llegamos esta semana con la expectativa del envío de los 2 proyectos de urgencia en materia económica, cuya constitucionalidad lo vamos a conversar ya mismo con André Benavides, que ya lo tenemos en antesala. Y el miércoles tenemos movilizaciones del FUT, el jueves movilizaciones de los médicos, pero además el miércoles tendremos una contramarcha del Ejecutivo. Va a haber una concentración organizada por Creo en la Plaza de la Independencia. ¿Cómo leemos todos estos elementos que estoy señalando, Pedro, que le abonan la complejidad de lo que estamos conversando? O sea, ya el primer ejercicio, ¿no es cierto?, es poner todos los elementos sobre la mesa. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque muchas veces uno se va olvidando de varias cosas, ¿verdad? Entonces, claro, se habla de muerte cruzada. Digamos que ya los puse, ojalá que no me haya olvidado de que casi todos los puse. No, totalmente de acuerdo, y eso es lo importante, ¿no es cierto? Pero cuando en un análisis que nosotros enviamos a nuestros clientes los viernes, ¿no es cierto?, poníamos, en el momento que se habla de muerte cruzada, ¿a dónde hay que regresar a ver? Porque un hecho político, ¿no es cierto?, cuando detona, te hace que otros hechos políticos empiecen a detonar también. Y claro, los elementos que te olvidan, Fabricio, si me permite, son renovación de la parcial de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, y renovación del Consejo Nacional Electoral en noviembre. Entonces, ahora, la tensión que hay ejecutivo-legislativo puede decantar finalmente en tensiones con otros, digamos, estamentos del Estado, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, etcétera, porque cada vez que hablas de muerte cruzada, abres ese escenario, ¿no? Yo decía en una entrevista 2 elementos, siempre como hipótesis, siempre discutibles y debatibles, evidentemente, ¿no es cierto? El primero es, yo siento que la muerte cruzada es un destino inevitable. Inevitable por la estructura y por la relación, digamos, de ejecutivo-legislativo. Bueno, lo dijo Lasso el viernes. Él cree que la muerte cruzada sería inevitable. Le dijo a los colegas el viernes el presidente. Totalmente de acuerdo. Lo que yo te digo es que 4 años de esta tensión no se puede sostener. O sea, yo creo que tarde o temprano la muerte cruzada es un escenario altamente... Si no es ahorita, será después, pero habrá. Yo creo que sí.
Porque finalmente, digamos, ¿en qué decanta la investigación de Pandora Papers? Si es que decanta en una solicitud de, digamos, de juicio destitución del presidente, ¿no es cierto? De juicio político no, bueno, ahí el constitucionalista nos aclarará el tema, yo prefiero no meterme en eso, ¿no es cierto? Pero, digamos, de destitución, ¿no? Evidentemente se activa la muerte cruzada, pues es más fácil, digamos, para el Ejecutivo como aplastar ese botón, como decía Mauro Andino hace unos días, ¿no? Entonces, claro, cuando hablas de una u otra manera de muerte cruzada, para mí es un escenario absolutamente, digamos, inevitable, creo que es absolutamente real, ¿no es cierto? El punto es cuándo. Y el segundo es, mucho se habla de la institucionalidad, aquí yo planteo una premisa discutible y debatible, quizás la muerte cruzada es una válvula de escape democrática para alivianar las tensiones, ¿no? Es decir, quizás la tensión, ¿no es cierto?, de estos dos trenes que están chocando van a generar calentamiento en las calles y se decanta y se procesa ahí. Para mí siempre en la sociedad, si las tensiones políticas no son administradas, hay una explosión. Y por eso la Constitución te da válvulas de escape. Entonces, quizás no es tan grave, no es tan malo, ¿no es cierto?, una válvula de escape como la muerte cruzada para decantar finalmente. Por el contrario, ¿no ¿no? agudiza más la crisis política y social? Digamos, yo creo que no podría agudizar más, creo que les lleva a otro terreno, ¿no? Y ahí las fuerzas políticas van a, digamos, reacomodarse para iniciar un proceso eleccionario. Y en el proceso eleccionario quizás es mucho más fácil manejar porque se cuidan más las fuerzas políticas, ¿no? Es una hipótesis igual, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo, ¿no es cierto?, como una manera como de alivianar, digamos, las tensiones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que de una u otra manera el gobierno lo que está haciendo sí es creando el escenario, ¿no es cierto? Allanando el camino. Allanando el camino, creando el framing, porque antes de Pandora Papers sucedía algo que a mí me parecía muy interesante analizar. El gobierno lo que hizo fue como en el teatro, ¿no es cierto? El tramoyista le puso el reflector de lo político está en la asamblea. Ahí se matan, ahí se pelean entre políticos, ahí hablan del sobreprecio de la empanada, de no sé qué, ¿verdad? Yo aquí, gobierno, estoy haciendo gestión. Pero cuando explota lo de Pandora Papers, parece que se retoca finalmente esa estrategia, se cae la estrategia y el gobierno empieza a ser un jugador político, ¿no? De la política real. Y ahí es cuando comete errores señalando actos de conspiración, haciendo contramarchas, etcétera. Cuando la estrategia era bastante interesante. La estrategia era, haz la pelea de políticos. Yo aquí hago gestión. Y yo creo que ahí se equivoca finalmente y cae, digamos, en la tentación. Veamos qué pasa esta semana. Esta semana será políticamente compleja. Gracias a Pedro Donoso, muy amable. No, por favor. Gracias. Gracias por la Muy gentil. A Pedro Donoso, analista político, aquí en A Primera Hora. Al volver, André Benavides, para entender los temas jurídicos. Ahí nos vamos a meter en los temas constitucionales, justamente en medio de esta discusión político-jurídica que estamos enfrentando aquí en el Ecuador. 8:30 a.m. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.